Entonces, pues vamos a ver acá y a recordar un poquito. Recordemos que estábamos viendo todo este capítulo 10 lo vamos a estudiar. Pero antes de entrar con ese capítulo 10, recordemos que vimos una introducción que fue los cuatro últimos versos del capítulo 9, ¿no? Donde Dios le muestra la necesidad, o bueno, más exactamente Yeshua, les muestra la necesidad a sus discípulos de aquellas cosas que se necesitaba para que el pueblo pues pudiera, ¿sí? Ver realmente lo que necesitaba, ¿sí? Los discípulos tenían ese llamado de ir a la mies, de buscar a aquellos que querían sembrar, que querían cosechar, sí, que trabajaran en traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Pero vemos que lo primero que hace Yeshua es que mostrarles una necesidad, decirle, mira, acá está el campo, es como cuando nosotros tenemos un terreno, está vacío, no sabemos qué hacer, ¿cierto? Pero sabemos que es tierra buena, que es tierra fértil, que se puede sembrar, pues lo único que nos toca decidir es qué tipo de alimento, qué tipo de semilla queda bien en ese lugar, ¿cierto? Mirar si es tierra fría, si es tierra caliente, qué tipo de semilla necesita, ¿cierto? Y por eso necesitamos buscar la necesidad, ¿cierto? Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando tú ves la necesidad en algún sitio, en algún lugar y sabes que eso está deficiente, es porque Dios te quiere llamar hacia ese ámbito, ¿sí? A llenar ese espacio. Y es algo muy curioso porque a veces nosotros pensamos que no hay necesidad en este mundo o damos por hecho que el Eterno va a mandar trabajadores cuando ya nos está mandando a nosotros, cuando ya nos está dando llamado a nosotros. Y esto es algo que se repite mucho en las congregaciones, en las iglesias a nivel mundial, que sea de la denominación de X o Y denominación, ¿cierto? Pero siempre están diciendo, vayan, hablen, vayan, prediquen, vayan, lleven el evangelio, ¿cierto? Pero ahorita que nosotros empezamos a conocer todo esto, que nos empiezan a hacer el quite, que nos empiezan a hacer el feo, pues es cuando más deberíamos de estar hablando, cuando más deberíamos de estar pregonando esta palabra a aquellos que realmente están dispuestos a escuchar. Ser de aquellos que lanza la caña y esperar a que el pescadito pesque, y eso es lo que nos toca a nosotros. La caña, ¿cuál es? Las escrituras, la palabra de Dios, tirar la caña para que, a ver, ellos vengan, ¿cierto? Y pues ese mismo fue el llamado que Dios le hizo a estos discípulos, ¿sí? Que son los versos que estábamos estudiando en la clase pasada. Ya en la clase pasada quedamos en el verso 7. Bueno, estábamos estudiando el verso 7, no lo terminamos, pero pues recordar esto y por eso vamos a empezar desde el verso 5, ¿sí? Como para coger un poquito eh, el énfasis, para coger otro poquito dónde nos quedamos y no como sentirnos tan dispersos o perdidos, ¿sí? Y dice en el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí es curioso, ¿no? Porque le estás diciendo, mira, no vayan a donde los gentiles, no vayan a las naciones, tampoco vayan a donde están los samaritanos, y recordemos que los samaritanos es una mezcla entre judíos y gentiles, ¿no? No judíos, sino entre las 10 tribus y gentiles, ¿sí? Que ya después con el paso del tiempo, pues se llamaron samaritanos, ¿sí? Pero lo curioso es que le dice, no vaya a ellos, no entréis a donde ellos, primero vayan a donde, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es curioso porque acá es donde se hace el llamado y donde Yeshua pasa la estafeta que él mismo dice, ya más adelante en el capítulo 15 verso 24, ¿sí? Que dice, yo solo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no?
Entonces vemos acá cómo va, cómo se va conectando todo, cómo va influyendo todo, ¿no? A lo largo de este estudio, ¿cierto? Y el último verso que dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Un énfasis que no ha cambiado, ¿sí? A Juan el Bautista que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua, sus primeras palabras también fueron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Este es algo y que no solo Yeshua, no solo Juan el Bautista, no solo los discípulos estaban predicando eso o habían empezado a predicar eso, sino que ya desde los profetas estaban empezando a escuchar esto. Sí, sino que para esa época pues no decían en los cielos se han acercado. ¿Por qué? Porque Yeshua no estaba allí, todavía están esperando al Mesías, ¿cierto? Y pues Yeshua porque dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque ya estaba el Mesías allí entre ellos, porque ya estaba Dios con ellos, ¿sí? Entonces, imagínense esto. Y por eso, pues para la época los profetas, pues lo que era lo que hicieran, arrepiéntete, 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 ¿cierto? Y convertidos. Eso es algo que literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis se habla del mismo tema. Arrepiéntete, vuélvete a los caminos de Dios. No vivas así, no sigas el camino malo, sino que realmente sigue a Dios, ¿no? Y por eso en Juan 8:34 al 47 que leímos la clase pasada, ¿cierto? Empieza a decirnos esto, ¿sí? De la clase del pecado, de que si nosotros seguimos haciendo el pecado, pues terminamos siendo esclavos. Por eso Yeshua murió por nosotros, ¿para qué? Para libertarnos. Él es el cordero del Pesach, es el cordero que nos dio la salida, la libertad ¿de qué? Del pecado, ¿cierto? Y por eso es importante para nosotros, pues, reconocer y saber que eh, nosotros tenemos solo dos caminos, solo dos decisiones, no medias tintas, no medios rojos, no medios cafés, no tenemos grises en las decisiones con el Eterno, o son negro o son blanco, ¿sí? No hay otra decisión, no hay medias tintas, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que recordar. ¿M? Y es algo que realmente, pues Dios toca mucho y nos lo enfatiza a lo largo de todas las escrituras, ¿sí? Por eso es que a lo largo de las escrituras y Yeshua en varias de sus enseñanzas dice, ustedes, hay dos padres en este mundo, ¿sí? Y tenemos que escoger cuál. Si tu padre es el de Abraham, Isaac y Jacob, pues tienes que hacer la voluntad de ese padre. ¿Sí? ¿Qué sería, qué tendríamos que hacer nosotros como hijos del Padre, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues hacer la voluntad que está en donde? En la Torá, ¿cierto? En la instrucción, en las escrituras. Obedecer es lo único que nos pide Dios a lo largo de sus escrituras, ¿cierto? Pero si nosotros solo decimos no, eso de la Torá, eso del Antiguo Testamento, eso está viejo, eso está caducado, yo no tengo por qué guardar, yo sigo a Perecejito, a Sutanito y a Milanito, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues entonces ya eres hijo del quién? Del diablo. No hay medias tintas, o somos o no somos, ¿sí? Y eso realmente es algo que tendríamos que pensar nosotros y tendríamos que estar analizando de qué hijos somos. ¿Somos de Dios o somos de Satanás? ¿Sí? No hay medias tintas. Por eso, la clase pasada, si no estoy mal, también vimos el verso donde pues dice que si somos tibios, pues ¿qué va a pasar? Nos va a vomitar de su boca, o no sé si es el que ahorita aparece, ¿sí? Entonces imagínate, por eso es que Dios y Yeshua a lo largo de sus enseñanzas, a lo largo de sus predicaciones, a lo largo de estos 2000 años, bueno, casi 2000 años que tenemos desde su muerte, ¿no? Siempre está eso de arrepiéntete, si has acercado a los cierros, mira, no sigas por el mal camino, mira, no sigas en dos pensamientos, escoge el uno o el otro, pero no andes a medias, porque ¿qué pasa? Él te va a vomitar
de la boca, ¿sí? Y esto realmente nosotros y Yeshua pues nos está dando esa oportunidad de qué? De ir y predicar, ¿sí? Por eso dice, y yendo y predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es algo que no debemos de predicar, es algo que siempre es nuestra esperanza que venga el reino de Dios y reine sobre esta tierra. Que se vaya la maldad, que se acabe todo esto, ¿cierto? Eso es algo que siempre hemos querido y es algo que no vamos a dejar. Y hay dos reinos, hay un reino que se rige por la Torá, por la instrucción, y hay otro reino que se rige por tu perversidad, por el deseo carnal, por la malicia, por las tinieblas, ¿no? Y eso es algo que nosotros, por eso cuando dice las escrituras que debemos de andar en luz, que debemos de guardar los mandamientos, que debemos de caminar como Él caminó, pues esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Qué hizo? ¿Qué guardó? ¿Qué no guardó? Todo eso lo tenemos que estar estudiando, por eso estamos estudiando estas letras rojas y vemos que realmente Él estaba hablando de la Torá, Él estaba hablando del Antiguo Testamento, Él no estaba hablando de otro libro, no estaba hablando de la otra interpretación, sino que realmente le estaba dando la interpretación correcta a las escrituras. Desde que tú guardes los mandamientos, desde que tú obedezcas a Dios, a tu Padre, ¿sí? A aquel que tú dices que es tu rey, ¿sí? Si tú dices que Dios es tu rey, pues tienes que guardar su constitución, ¿no? Porque es lo mismo decir, no, yo soy de Colombia, pero estoy guardando la constitución de Argentina. ¿Sí? ¿Será que acá me aplica esa constitución si yo vivo en Colombia? No, no te aplica. ¿Por qué? Porque estás bajo el dominio de Colombia, ¿cierto? Lo mismo pasaría con Dios. Nosotros debemos de regirnos bajo lo que dice la Constitución de Dios, bajo lo que dicen los principios de Dios. Hoy no aplican a cabalidad, hoy no están aplicadas totalmente. ¿Por qué? Porque todavía estamos en medio de las naciones, porque todavía no se ha dado la libertad como tal. Pero eso no quiere decir que como tu presidente cogió y tomó una decisión, pues tú vas a estar de acuerdo porque es tu presidente. No, vas a estar de acuerdo siempre y cuando esa decisión no vaya en contra de la Torah. Sí, está ese límite. Yo puedo obedecerte, yo puedo seguir lo que el presidente dice hasta que no me toque algo que va en contra de las escrituras. Si va en contra de las escrituras, entonces qué pena, yo no doy ese paso, yo no puedo seguir por ese camino. Debemos de ser radicales en cuanto a ese aspecto, ¿no? Por eso a Faraón se le ofreció la salvación. A Faraón se le dio la oportunidad de arrepentirse, a Faraón se le dio la oportunidad de establecer una amistad con Dios, pero ¿qué pasó? Él endureció su corazón. Él dijo, no, yo no quiero saber de ese Dios, no les voy a dar oportunidad de ir a adorar a otro Dios, ¿cierto? Entonces endureció ese corazón a tal punto que Dios dijo, ah, bueno, ¿quieres estar endurecido? Vas a estar endurecido siempre, ¿sí? Por eso fue que cuando dice que y Dios endureció su corazón, pues es porque Dios ya estaba afirmando lo que él quería, ¿sí? Y a veces pareciera que nosotros no tenemos una oportunidad o a veces pensamos que Dios no le da oportunidad a todas las personas que realmente hacen cosas terribles y uno dice, no, pero es que parece que Dios no le hablara, parece que no. Dios se le presenta a cada persona y Dios utiliza diferentes medios para hablarnos, pero de nosotros depende si queremos escuchar o no queremos escuchar, ¿sí? Dios no obliga a nadie y si lo hubiera hecho, pues mejor hubiera construido un poco non de robots para que le siguieran, para que le obedecieran y no tendrían que él estar directamente buscando, ¿sí? Esa manera o ese desafío de decir voy a hacer tal cosa, ¿no? Voy a querer hacer que esta persona se enamore de mí. Imagínate ese trabajo, bueno, no es tan trabajo para Dios, pero pues nosotros somos muy rebeldes, ¿no? De dura cerviz, pues imagínate, ¿no?
¿Cuán sería más fácil construir un robot y hacer que él haga todo lo que Dios quiere? Pues es mucho más fácil, ¿cierto? Pero Dios quiere y anhela estar con nosotros. Por eso es que Él nos da la oportunidad de decir qué camino tomar y qué camino no tomar. Por eso otro ejemplo que vemos de esto es en el Nuevo Testamento, ¿no? En la carta a los Corintios que Pablo se llega y se entera de que hay un joven en la congregación, en la comunidad de Corinto, que estaba haciendo lo opuesto, estaba haciendo lo malo, decía ser seguidor de Yeshua, decía seguir conforme a la instrucción de Dios, pero estaba haciendo todo lo opuesto. ¿Qué dice Pablo? Échenlo a Satanás, que dice, sáquenlo de la comunidad y que él viva lo que está haciendo a capa y espada, no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es de Satanás. ¿Y esto qué hace? Esto, mal que bien, hace mucho mejor porque ya la persona se está dando cuenta que está haciendo lo incorrecto, que eso no debe ser así y que cada acto trae su consecuencia, ¿sí? Es lo mismo que tener una gotera encima de una roca y que esa gotera esté caiga y caiga y caiga y caiga, llega un momento en que esa roca se rompe, ¿sí? Y eso también puede ser nuestra fe, ¿sí? Si nosotros dejamos que una gota de pecado entre y siga haciendo y siga haciendo y siga haciendo el proceso, es capaz que va a llegar un momento en que ya nos damos cuenta y estamos totalmente alejados del eterno, ¿sí? Y eso, pues es lo que pasa. Eso pasó con Faraón. Dios puso para que se arrepintiera, para que conociera su grandeza, para que realmente aceptara que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, pero pues, ¿qué pasó? Se opusieron. Rotundamente dijeron, no, nosotros no vamos contigo, nosotros no caminamos contigo, nosotros tenemos nuestro propio Dios, ¿cierto? Endurecieron su corazón. Y eso pues es ir directamente en contra del Eterno. Y por eso sigue diciendo ahí en el verso 8 y dice pues que tenemos que ir a predicar que el reino de los cielos se ha acercado y le sigue dando la instrucción. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y este es uno de los versos que más tenemos que tener en cuenta en cuanto a la doctrina. ¿Por qué? Porque de gracia recibiste, das de gracia. Tú no puedes cobrar por dar la instrucción, tú no puedes cobrar por enseñarla, tú no puedes cobrar por algo que tú recibiste gratis, ¿sí? Y que estás recibiendo gratis. Que ya a ti te salga del corazón de tu deseo, decir, yo voy a darle a esta persona, yo quiero honrar a esta persona, ya es directamente tu voluntad. Pero nadie te puede cobrar por un curso, por un seminario, por nada de eso te puede cobrar. Porque acá mismo lo dice, de gracia recibiste, dad de gracias, ¿sí? ¿Quién es el que te tiene que pagar tu salario? ¿Quién es el que tiene que darte las cosas necesarias para que tú puedas seguir dando y enseñando las instrucciones, la palabra? Dios. Él es tu jefe, Él es el que te mandó, Él es el que te diseñó, Él es el que tiene que darte lo necesario. Por eso si vemos a lo largo del, no, del Antiguo Testamento a todos los profetas donde escucharon o a donde han visto que los profetas estaban pidiendo plata. ¿Dónde viste? Y Nehemías e Esdras, ¿será que ellos pidieron plata y le rogaron al rey, ven, danos plata, porque es que necesitamos reconstruir el templo y no sé qué y esto? ¿Será que ellos rogaron por eso? ¿Será que Israel al salir de Egipto les rogaron a todo el mundo para que les diera plata? Realmente no. Ellos no necesitaron rogar, ellos no necesitaron pedir. ¿Quién fue el que les dio todo? Dios. Dios era el que les estaba dando todo, Dios era el que les estaba dando todo. Por eso es que esa instrucción da de gracias, da de gracia, da de regalo lo que por regalo recibiste, ¿sí? Eso es otro modo de decirlo.
Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto de sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos? ¿Será que en esta época se da eso de resucitar muertos y echar fuera demonios? Bueno, echar fuera demonios lo hemos visto con las guerras espirituales y todo esto, ¿cierto? Pero cuando hemos visto a un leproso que se limpie, que es realmente una enfermedad muy dura, resucitan muertos, sanar enfermos, sanar de cáncer, de sida, de todo eso, solo Dios lo ha hecho, ¿cierto? Pero no se ve y no se nota eso como cuando estaban los discípulos o cuando estaba Yeshua, ¿cierto? ¿Y por qué no se da? Pues simplemente y llanamente porque nosotros no hemos entendido a cabalidad, porque no hemos andado de acuerdo a las instrucciones. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pedro? Con todos ellos, pues andaban de acuerdo a la voluntad del Eterno, cumplían a cabalidad, bueno, no a la totalidad, eran hombres, simples hombres, ¿no? Por eso no podemos decir que andaron perfectamente en la instrucción, pero trataban de hacerlo y trataban de disponer su corazón, trataban de servir a Dios con sus cosas, no ser piedra de tropiezo para ellos. Por eso es que vemos que Pablo nunca cobró por una enseñanza. Por eso es que vemos a Pedro y él hubiera podido llegar a la casa de Cornelio y haberle dicho, mira, necesitamos esto, necesitamos que pagues aquello, porque es que yo vengo a hablarte de Dios, necesito que me des primero la ofrenda. ¿Qué tal si hubiera llegado Pedro con esas circunstancias? Pues no sería lo correcto, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos nosotros que entender eso. ¿Y por qué los apóstoles tuvieron tanto poder y unción? ¿Por qué tuvieron esta oportunidad de sanar enfermos, de libertad cautivos, de hacer todo eso de una manera tan sencilla como cuando Pedro caminaba y su sombra sanaba enfermos? No necesitó pelear con la enfermedad, no necesitó imponer manos, no necesitó nada de esas cosas que muchas veces a lo largo de las iglesias es que si no te imponemos manos, no estás en nada. Es que si no estás bajo una cobertura, no vas a poder recibir salvación. Eso es mentira. La único y el único que puede dar el poder y la unción, ¿quién es? Dios. Por esto, esos tenían claro de qué se trataba el reino de los cielos, ellos tenían claros cuál era su constitución, ellos sabían qué era lo que debían de hacer. No tenían absolutamente dudas y si la tenían, pues de lógico que iban ante aquel que realmente les iba a solucionar esas dudas. ¿Sí? Por eso, y es que ellos tenían presente todas esas profecías donde dice que el cojo saltaría de alegría, que la lengua del mudo hablaría, ¿no? Y esto lo dice David en uno de sus salmos, donde dice que los sordos oirían, que los que estaban mudos podrían hablar, que los que estaban ciegos verían, ¿sí? Y eso incluso lo dice también Isaías, que eso era parte de la función de quienes, del Mesías, ¿cierto? Entonces, el reconocer estas señales, el saber que estas señales se estaban presentando era porque ¿qué? Porque ya el Mesías había llegado, ¿sí? Y realmente hay algo que vemos, es que para la época de los apóstoles se veía mucho, por eso le tenían miedo los saduceos, los escribas, los fariseos, toda la élite de ese entonces, todos los grandes líderes de esa época tenían miedo a los apóstoles porque veía cosas que ellos no podían hacer. Sí, porque las escrituras, porque la gente se maravillaba, porque la gente estaba dispuesta a escuchar a Yeshua, porque sabían, pues porque él tenía la autoridad que otros no tenían, porque tenía un poder que otros no tenían, tenía el poder de clamar las tempestades, como ya lo vimos en el capítulo 9, como tenía el poder para calmar a los demonios y sacarlos sin necesidad de pelear. Ustedes vemos si Yeshua realmente no peleó con estos endemoniados de Gadarena, ¿no? ¿Qué hizo? Llegó allí y apenas los demonios lo vieron de una vez. No, 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 ven, 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 no nos molestes, déjanos ir al de los cerdos, ¿cierto? Yeshua no tuvo que decir mayor cosa, ¿no? Y esto realmente Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Pero ¿por qué no se dan tantos milagros? Pero ¿por qué no se ha vuelto a ver esa cantidad de nivel de lo que se daba para la época de los apóstoles? Y es debido a que hoy hay mucha
charlatanería, porque ahí hay mucho engaño, porque hoy tratan de tergiversar las escrituras, porque hoy la leche está adulterada, porque ya no está realmente la enseñanza hacia quien debemos de adorar y dirigiendo a la persona a la cual tenemos que adorar y servir, ¿no? Eso sí ha perdido, eso no ha hecho que realmente se haga lo correcto y por eso pues no hay señales que acorde y que vayan de acuerdo a lo que se está enseñando hoy en día. ¿Por qué? Porque se está perdiendo realmente el verdadero énfasis de la instrucción, el verdadero anhelo de Dios de querer buscarnos y de querer llegar a las ovejas perdidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está dando una leche adulterada. Se dice, esa instrucción ya no toca hacerlo, eso es para los judíos, eso no es para nosotros, las festividades no son de nosotros, eso es de los judíos, ¿sí? Pero sí decimos adorar al mismo Dios de Israel. Pero ¿qué dicen? No, yo sigo al Dios de Israel, yo creo en el Dios de Israel, yo hago todo lo que su palabra dice del Dios de Israel, pero no me quiero acatar a su instrucción, no me quiero acatar a su ciudadanía, no quiero seguir lo que él dice. O sea, es como decir, estoy diciendo, pero no soy. ¿Sí? Es como por decir, soy negra, tengo piel negra, tengo todo, pero no, yo soy blanca. O sea, una contradicción de la contradicción, eso es lo que somos, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que dar, y a medida que empecemos a dar el mensaje específico, a medida que empecemos a enseñar realmente lo que Dios nos está mandando, sin añadirle, sin quitarle, sino que más bien dando a entender de manera mucho mejor el mensaje, pues es cuando vamos a empezar a hacer y a empezar a lograr lo que Dios nos está pidiendo el levantar ese tabernáculo caído de David, el hacer que esas lluvias tardías, esas lluvias tempranas se empiecen a dar. Y cuando se empiece a dar este conocimiento, cuando se empiece a dar todo esto, van a haber milagros, van a haber señales, van a haber prodigios, pero no porque nosotros lo hagamos, no por nuestra fidelidad, no por nada, sino porque Dios va a empezar a respaldar nuestro llamado porque Dios va a empezarnos a utilizar como ese instrumento vivo en sus manos, ¿sí? Pero sin olvidar y sin dejar de olvidar que Él es el que hace todo, Él es el que hace posible todo, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 9, no os preváis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué dice? No preveáis, o sea, no estés preocupado porque vas a comer mañana, por el oro, por la plata, nada de eso. Preocúpate por lo importante que es cumplir con mi palabra. Y es lo mismo que un militar, por eso Pablo nos pone en su carta, en una de sus cartas, no me acuerdo ahorita cuál es, donde nos habla que nosotros somos de la milicia de Dios, ¿cierto? Que somos nosotros, somos soldados de Dios. Entonces, y que dice que nosotros como soldados de Dios, pues no tenemos que estar pendiente de la banalidad de la vida o de las cosas de la vida. Y esto lo podemos poner con un ejemplo muy claro, ¿sí? En el ejército, y nosotros conocemos cada uno del ejército de nuestro país, ¿cierto? Sea acá en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil, en Uruguay, bueno, en Bolivia, en el país que estemos, está la policía, están los militares, ¿cierto? Aquellos que están cuidando las fronteras, por así decirlo, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene su respectiva función, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Mientras que tienen el uniforme, no pueden ir a lavar loza, no pueden ir a lavar ropa, no pueden ir a hacer cosas que no le corresponden porque su uniforme les dice, ustedes tienen que estar al tanto de la seguridad y tienen que estar vigilando cierta zona o cierto lugar que les corresponde, ¿cierto? Unos están en la ciudad vigilando que no nos matemos los unos con los otros con las señales de tránsito, por así decirlo. Otros están vigilando que no haya robos, otros están vigilando eh,
la seguridad de nosotros al salir de ciertas partes de la ciudad, ¿cierto? Están vigilando todas estas áreas, ¿cierto? Cada uno tiene su propia función, pero ¿qué pasa? Están pendientes de lo que se le encargó, de su llamado, ¿sí? Si nosotros somos llamados, pues no tenemos que estar pensando en qué voy a comer, en qué voy a vestir, en qué va a pasar conmigo, sino que confiar en el Eterno. Y una prueba de esto es David. Si nosotros miramos David cuando empezó a huir de Saúl, pues él no necesitó nada, él se fue casi con las manos vacías. Él estaba huyendo, no tuvo tiempo ni de coger, ni de decir, vengamos a llevar 10 toneladas de pan, porque pues eso me sirve por el camino. Él no dijo, venga, va a llevar por lo menos masa preparada, pues para hacerme algo en el camino y poder comer algo. No. ¿Qué pasó? Le tocó huir. Y lo que encontrara por el camino era lo que iba comiendo, ¿no? Y ahí vemos el sustento de Dios. Lo vemos lo mismo con Elías, ¿no? Como Elías en un momento de precariedad, en un momento que casi estaba muerto, Dios envió a un ángel y le dio alimento, le dio la fortaleza, ¿cierto? Lo levantó, pues imagínate. Entonces es cuando más nosotros debemos de confiar en Dios. El problema es que nosotros estamos llenos con todo lo que el mundo nos venden, que si no tengo plata, que si no tengo dinero, que si no estoy trabajando, que si no rebusco por mí mismo, pues definitivamente voy a quedar muerto. Pero no es así. Las escrituras nos dice lo diferente. Dice, si tú estás trabajando para Dios, si tú eres obrero de Dios, si tú eres de la milicia de Dios, ¿qué dice? El obrero es digno de su alimento, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros tenemos esa unción. Si nosotros tenemos el llamado, si nosotros tenemos la unción y si nosotros aceptamos y obedecemos al llamado, pues vamos a depender plenamente de él. Y esto sí que es difícil de pensarlo, ¿cierto? En nuestra cabeza, por lo menos. A mí a veces me cuesta el estar pensando en esta parte, ¿sí? Y saber que Dios hace tal cual lo que necesitamos Él lo va dando, ¿sí? Y eso es algo que entre más empezamos a confiar de Dios, más nos damos cuenta de que realmente lo que dice su palabra es verdad. Por eso, nosotros no podemos hacer mercadería de la fe, no podemos hacer venta de la fe. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que el Eterno nos pidió, obedecer y llevar todo de gratis porque así lo recibimos. Esta palabra Dios se la dio al pueblo de Israel y no le dijo, mira, me tienes que pagar tanto porque te estoy dando el tesoro, ¿sí? No dijo eso, te lo está dando gratis. Y no solo eso, Él encuentra la manera para que tú aprendas las escrituras sin necesidad de depender de un lugar, sin necesidad de ir a un instituto bíblico, sin necesidad de pagar millones y millones, porque tú estás aprendiendo las escrituras. Incluso él mismo te puede enseñar allí en tu cuarto a solas y te puede decir lo mismo que muy posiblemente yo te pueda estar diciendo, ¿sí? Y por eso se desligó, por eso en ese entonces estaban totalmente desligados, no tenían el sentido de estar preocupados por su sostenimiento, porque qué van a comer mañana, ¿no? Ellos iban de camino y si vemos a Yeshua, él iba de un lugar a otro y donde dijo, ¿y ahora qué vamos a comer? Venga, tenemos que trabajar allí, venga, ya hagamos allá. Nunca se preocupó por eso. Siempre tenían el qué comer, el qué, del qué vivir. Y eso es algo que nosotros no podemos estar haciendo, no podemos estar mendigando. Y eso es algo que pasa mucho, y eso yo lo vi mucho en una iglesia que yo asistí. Se pedía y eso es casi rogándole a la gente para que dé el diezmo, para que diera las ofrendas, para poder sostenerse la iglesia como tal, ¿no? Y a veces estamos eso, como diciendo, no, pues es que de ustedes depende el crecimiento, de ustedes depende el sostenimiento de la iglesia, cuando realmente no es así. Si Dios llamó un ministerio y si Dios lo puso, es porque Dios lo va a mantener y porque Dios lo va a sostener. De una manera u otra, Dios va a hacer
el llamado. Dios va a cumplir todo y va a suplir todo lo que necesitemos a lo largo de ese llamado, o a lo largo de que nosotros cumplamos ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y sigue en el verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y acá es algo que nosotros muchas veces no hacemos, y es que nosotros vamos a cualquier lugar y allá hacemos nuestra posada o nos quedamos allí sin pensar si realmente ellos están de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿sí? Y esto es lo que pasa más, digamos, con viajes misioneros, que realmente eso era lo que hacía Pablo y los discípulos yendo de aldea en aldea. Recordemos que eso no es como hoy en día voy, cojo un carro y me voy y llego lo más de rápido, bien, no estoy cansado, no estoy nada, ¿cierto? Posiblemente muy cansado de estar sentado, pero no más. Pero para esa época eran días de camino, de estar en medio del desierto, de aguantar el sol, de aguantar lluvia, de aguantar frío, de aguantar ciertas necesidades, ¿sí? Si no llevabas todo lo necesario, pues de lógico que en el camino ibas a estar hambriento, sediento, ¿sí? Imagínate. Y por eso dice, y les da a Yeshua una orden y les da una instrucción, antes de que entren en cualquier aldea, infórmense en si hay alguien que está conforme a lo que ustedes están enseñando, a lo que ustedes están diciendo. Porque no podemos entrar a cualquier lugar, no podemos hacer y ser como los gentiles que entramos en cualquier sitio y no importa, no, nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestras vidas, ¿sí? No podemos estar en cualquier lugar. Y eso es algo que le dice, en ella sea digno, que sea digno de qué? De recibir a los enviados, que sea alguien que sea justo, que sea fiel a lo que dice las escrituras, que sea de buen testimonio, que sea de buen nombre, ¿sí? Una persona, no solo eso, sino humilde, que quiera escuchar las palabras, que quiera entender las escrituras, ¿sí? Por eso, cuando Pablo llegó con los ancianos en Roma y empezó a hablar, pero ¿qué pasó? Lo empezaron a rechazar. No querían oír, no querían entender, pues ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pablo? Dice, no quieren, pues vea. Y eso lo dice en Hechos 13:46, que dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, ¿qué dice? He aquí, nos volvemos a los gentiles. Y hay veces que nosotros queremos hablarle a cierto tipo de persona, queremos convencer a ciertas personas, pero a veces no nos van a escuchar. A veces queremos convencer a los líderes religiosos, a veces queremos ir y hablarle al pastor en el que nos congregamos, a los líderes en que nos congregamos, ¿cierto? Pero el problema es que muy posiblemente pase esto. Nos desechen, nos juzguen y nos digan, no, 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 eso que usted está diciendo es mentira, es una locura, es no sé qué, pues a dónde tienes que irte, a donde realmente hay hambre, donde realmente hay necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y acá es donde nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo yo puedo determinar quién es digno y quién no es digno de recibir las escrituras, de estar alimentándose, ¿cierto? O quién o a quién yo voy a darle las perlas y los santos, ¿cierto? ¿A quién voy a hacer eso? Pues a una persona que quiera escuchar. Una persona digna es aquella que quiere escuchar las escrituras, que tiene esa piquiña por estudiar las escrituras, por aprender de Dios. En cambio, una persona que es indigna es realmente que no quiere escuchar de Dios, que tiene ese corazón duro, que por más que tú le hables, le entra por un oído y le sales por el otro, que por más que tú le inventes y le expliques hasta con plastilina, no quiere entender, ¿sí? O puede entender, pero dice, eso no es para mí.
Por eso Yeshua dice en Mateo 7:6, y este verso ya lo vimos, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Recordemos que lo santo, cuando hablamos lo santo a los perros, está hablando de las instrucciones a aquellos que se dejan llevar por sus deseos carnales, ¿sí? No siempre nos van a querer escuchar aquellos que dejan y prefieren darle rienda suelta a sus deseos. Y dice, ni echéis vuestras perlas que es vuestras interpretaciones, delante de los cerdos. Igual, delante de aquellos que no se quieren dejar gobernar por Dios, que no quieren empezar a actuar con la razón, sino que son iguales que los cerdos. Cualquier porquería que llega, eso es lo que les gusta, ¿sí? El cerdo, ¿qué hace? El cerdo come de todo, incluso a lo que, hasta lo que ellos mismos desechan, se lo comen, ¿no? Entonces, pues imagínate. Entonces, eso es lo que dice y sigue diciendo, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, ¿qué quiere decir? Que utilicen eso que tú estás enseñando en contra tuya y termine haciéndote un daño, ¿sí? Por eso esta es una señal de lo gentil, es un señal de qué, de que ya no quiere vivir igual, de que ya está cansado y de que quiere escuchar, de que tiene ese hambre, ese anhelo de entender las escrituras, ese mismo anhelo que tú y yo queremos y tenemos de aprender las escrituras. Por eso dice en el verso 12. Y al entrar en la casa, saludadla, ¿sí? Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Imagínate, o sea, si tú llegas con un mensaje de paz y no lo reciben, lo empiezan a rechazar, pues simplemente, ¿qué dice? Este no es un lugar digno. Pero si tú llegas con un mensaje de paz, con un mensaje de bendición, con un mensaje de restauración, y si esta persona lo recibe, realmente es que hay paz en ellos, ¿sí? Y sigue en el verso 14. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Eso le pasó a Yeshua, ¿no? Recordemos cuando ellos iban a pasar por un pueblo de Samaria, de samaritanos, y que dice que lo rechazaron, que por eso es que dos de sus discípulos, pues no, mira, te rechazaron, pues déjanos que oremos y que descienda fuego y los calcine, ¿no? Pero que dice Yeshua, no, 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 déjenlos, ¿sí? Y pasa, vemos que esto sucedió y por eso que él dice, no les puedo hacer nada, solo cojo por otra dirección. Mismo Yeshua nos está dando el ejemplo. Y dice, y sigue diciendo, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para toda la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, que para aquella casa que no quiso recibir la instrucción de Dios, que no quiso reconocer a Dios. Imagínate, ¿no? Y si realmente a veces nosotros no queremos escuchar, no queremos oír y a veces rechazamos, pues imagínate lo que estaba pasando acá, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que saber. Entonces, ¿cómo saber quién es digno? ¿Cómo yo voy a saber si realmente hay personas dignas alrededor mío, aquellos que yo le estoy instruyendo es digno o aquellos que a los que ustedes están hablando es digno? Pues cuando empezamos a ver en esas personas que hay humildad. Un sentimiento de reconocer que realmente no somos nada, que su autoestima delante de Dios dice eso, no es nada, que aceptamos que nosotros no merecemos nada, que reconocemos nuestra pobreza espiritual, que a pesar de que tengamos títulos, que a pesar de que tengamos X o Y estudio, o que seamos los más sabios, los más ricos porque tenemos cierta cantidad de estatus a nivel económico o material, que eso no me sirve de nada.
¿sí? Sino que sabemos y reconocemos que somos merecedores de todo lo que dice Deuteronomio 28 en cuanto a las maldiciones. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo lo que Dios, porque nosotros por más que tratemos de guardar la Torah no la vamos a cumplir al 100%, ¿sí? Cuando reconocemos nuestra maldad, cuando reconocemos que este cuerpo nos lleva al pecado, que cuando reconocemos que a veces no sabemos controlar muy bien nuestras emociones, y terminamos haciendo daño a otros, ¿cierto? Cuando reconocemos que necesitamos a alguien que nos dé la libertad y que nos ayude a salir, porque por nuestra propia voluntad lo podemos hacer por cierto límite de tiempo, pero después no vamos a poderlo hacer más, ¿cierto? Vamos a terminar vencidos. Por eso, cuando reconozcamos al Mesías como nuestro Salvador, cuando reconozcamos a aquel que nos puede limpiar y que nos puede presentar ante nuestro Dios, pues definitivamente en ese momento es cuando nosotros vamos a obtener esa salvación. Es entonces cuando este mensaje, que esta persona que siente todo esto va a reconocer su necesidad, va a entender lo que Yeshua hizo y va a querer caminar como él caminó, ¿sí? Y realmente esto es algo que vemos y a pesar de que a veces nos rechacen, nos hagan el feo, nos hagan el quite, no solo nuestros amigos, nuestros familiares, sino varias personas, eso no te vayas a sentir endurecido, no vayas a pensar que es contra ti porque no te están rechazando a ti. Eso Dios se lo dijo a Samuel, ¿no? Cuando el pueblo pidió el líder, cuando el pueblo pidió rey, ¿sí? Samuel pensó que lo estaban rechazando a él, que le estaban diciendo que él estaba haciendo el trabajo mal. Él pensó que estaba pasando eso. Pero ¿qué le dijo Dios? No te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como su Dios, como su rey. Y eso es lo que va a pasar con estas personas. Entre más rechacen y entre más no quieran seguir a Dios, pues a quién están rechazando realmente. A Dios, lastimosamente, y eso es duro de aceptar, es duro de reconocer, pero eso es lo que está haciendo el mundo de hoy en día. Hoy en día el mundo está yendo en contra de todas las cosas que Dios mandó, está yendo en contra y asimilando y haciendo creer que todo lo que ellos dicen o venden realmente es lo correcto, ¿sí? Y hay muchas personas que se dejan llevar por eso y terminan haciendo y apostatando totalmente de Dios. Y recordemos, él estuvo por varias ciudades. Él dijo, ay de ti, Capernaum, Corazín, Bethsaida, sobre lugares donde él habló, donde él incluso mostró milagros, mostró de todo, pero ¿qué dice? No hubo en ellos quien aceptara, lo rechazara, ¿cierto? Y al que mucho se le da, al que mucho se le da el conocimiento, el entendimiento, ¿qué pasa? A esos se les va a demandar mucho, ¿sí? Por eso dice en Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, perdón. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en cenicia. ¿Qué les dice? Mire, ustedes son peores que Tiro y Sidón. Si ellos hubieran tenido todos los milagros, las sanidades, todo lo que Yeshua les mostró en ese tiempo a ellos, ellos hubieran tomado el silicio y ceniza y se hubieran arrepentido. Pero ustedes no lo han hecho. Por eso dice el verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Por qué más tolerable? Porque Tiro y Sidón no tuvieron esa oportunidad. Porque Tiro y Sidón no tuvieron eso. Es lo mismo que en una empresa. En una empresa, ¿a quién se le va a demandar más? Al contador y a los altos mandos, más que al del servicio de la limpieza. ¿Por qué? Porque no se le dio mayor conocimiento, porque no tiene mayor sabiduría, porque no ha tenido la mayor revelación en cuanto a las cosas de la empresa, ¿cierto? Lo mismo pasa en el reino de Dios. Si tú y si Dios te está dando mucha más revelaciones, porque nosotros tenemos también una gran
responsabilidad y eso se nos va a demandar a nosotros, ¿sí? Por eso dice y sigue diciendo en el verso 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo y hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Imagínate, ¿no? O sea, una ciudad que Dios dijo la voy a destruir y que realmente hoy no existe, porque allá se dice y de allá se saca por un video que vi, dicen, no lo he comprobado yo, que de allí es donde se saca el azufre más puro que hay. Por eso es que allá nadie puede vivir en estas regiones debido a la cantidad de azufre que hay. Y sabemos que pues el azufre para nosotros, los seres humanos, pues definitivamente pues es mortal, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, ¿qué dice? Va a ser más tolerable para Sodoma que para ustedes. ¿Por qué? Porque Dios se les reveló, porque Dios les mostró los milagros, le mostró su grandeza y aún así prefirieron seguir con su corazón duro, ¿sí? Y realmente, y hoy podemos ver que estas ciudades donde él estuvo caminando, donde él anduvo y donde lo desecharon, actualmente esas ciudades están desiertas. Actualmente esas ciudades todavía no han sido reconstruidas, ¿sí? Por eso al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y esto lo podemos ver también en nuestra vida diaria. A un niño de 3 años que se le va a demandar si no ha aprendido mayores cosas. Pero ¿qué pasa a un chico de bachillerato, a un chico que ya esté en los últimos, ¿sí? De su escuela secundaria? No sé cómo le digan en sus países, de su primera etapa de estudio, que son entre los 17, 16 y 15 años, que ya se termina esa primera etapa de estudio, ¿no? La más básica que tenemos que recibir todos en nuestros países, pues cuando nosotros pasamos de eso y empezamos a entrar a una universidad, pues ¿qué va a pasar? Se nos va a demandar mucho más. ¿Por qué? Porque adquirimos mucho más conocimientos, porque tenemos mayor idea de las cosas. No se te va a demandar tanta responsabilidad a un niño de 3 años, ¿cierto? Que a un chico, que a un joven de 20, 25 años, ¿cierto? No es lo mismo responsabilidad. ¿Por qué? Porque el otro hasta ahora está aprendiendo, hasta ahora está expectante a la vida, ¿cierto? Cuando el de 25 años ya ha tenido varias experiencias, ha conocido y sabe qué es lo que tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros que Dios ya se nos ha revelado. ¿M? Eso no quiere decir que, ay, no, ahora ya no voy a estudiar, ya no esto, no, porque también por ignorancia y por haber rechazado, pues también se nos va a juzgar, ¿no? Lo vemos acá. Y sigue diciendo en el verso 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Imagínense, ¿no? Imagínense Dios enviando una oveja en medio de lobos rapaces, o sea, es como algo ilógico, ¿cierto? Pero eso es lo que dice, y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y acá Dios nos pone ciertas cosas que nos pone a pensar y nos pone a decir, bueno, acá qué tengo que hacer. Yo tengo que tener una actitud de ir y predicar el mensaje sin importar la persona, sin importar quién es la persona. Y los rapaces, pues sabemos que eso puede ser a diferente clase de personas, diferente pecados que tengan estas personas, pueden ser asesinos, pueden ser ladrones, pueden ser mentirosos, pueden detener incluso el pecado más bajo hasta el pecado más grande, y son lobos rapaces, ¿sí? Por eso debemos de tener una actitud de qué, de prudencia. Una serpiente antes de que vaya a atacar, ¿qué hace? Sigilosa, se acerca a su presa y no la ataca de una vez. Se queda analizándola, se queda mirando cuál es su punto más débil, en qué es lo que está fallando, si se mueve para aquí o no se mueve para allí, cuántas horas acá, cuántas horas allá, ¿para qué? Para que no la coja desprevenida.
después, ¿sí? Para que no sea tan vulnerable. Por eso la serpiente necesita ser, ¿qué? Muy inteligente, que tú ni te das cuenta que a la hora de que te ataca, coge y se va y uno dice, venga, ¿y quién fue el que me atacó? Cuando te das cuenta es una serpiente, ¿sí? O cuando ataca a esos animales tan grandes como un búfalo y todo esto, una serpiente, ¿cómo puede coger y cazar a un animal de estos? Pues por eso, porque no va directo, sino que va procesando, ¿sí? Es inteligente al momento de atacar, pero a la vez de ser inteligente tiene que ser también, ¿qué? Vulnerable. Tienen que ser como las palomas. Las palomas de por sí son muy ingenuas, ¿sí? Uno coge y trata de cogerlas y ellas a veces se dejan, si ya han tenido mucho trato con el hombre, ¿sí? Y eso es algo que a veces nos falta, ¿sí? El mostrarnos vulnerables, pero tampoco como que para que nos menosprecien o para que realmente nos vayamos a dejarnos llevar por ellos, ¿no? Y por eso, cuando la gente te menosprecie, cuando la gente no quiera durar, pues definitivamente que va a pesar, tu ministerio no va a durar ni un mes. ¿Por qué? Porque estás pendiente a lo que los otros piensen de ti. Y eso es algo que no debemos de hacer, ¿sí? Por eso, el ser vulnerable no quiere decir que ahora, ay, me van a decir feo y ya no voy a seguir, no. Ese es ser vulnerable, es el que no se deja y el que se muestra realmente vulnerable ante quién, ante Dios, ¿no? Que sigue lo que Dios dice. Y sigue en el verso 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y esto realmente le pasó a Pablo, le pasó a Pedro. ¿Cuántas veces no estuvieron en el concilio, los azotaron y le dijeron, venga, usted no tiene que hablar más de Yeshua? Les prohibimos hablar de Yeshua, porque ellos que respondían. Cuando los azotaban y los dejaban libres, ellos salían gozosos y felices porque habían sido tenidos por dignos. ¿Sí? Y yo digo, Dios mío, ayúdanos para que cuando nos pase esto, pues podamos alabarlo, ¿no? Porque no, eso no es fácil. Fuera de eso, cuando le dijeron a ellos, venga, usted no hable en el nombre de Yeshua, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? ¿A quiénes hacemos más caso? ¿A Dios o a los hombres? ¿No? Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar esa decisión. Bueno, ¿yo a quién le voy a hacer más caso? ¿A mi familia o a Dios? ¿A mis amigos o a Dios? ¿A mi trabajo o a Dios? ¿No? Ahí es entonces en donde tenemos que empezar a poner, ¿qué? Límites. Si tu trabajo te está llevando a hacer cosas que realmente van totalmente en contra de Dios, revisa. Mejor salte de ese trabajo y Dios te va a proveer uno que realmente te dé la conclusión o te lleve realmente a lo que Dios está queriendo decir. O simplemente órale a Dios y dile, Dios mío, ¿qué hago acá? Mira, tengo este trabajo, no me dejan hacer conforme a tu voluntad, ayúdame y muy posiblemente hasta Dios pueda hacer que cambie a los líderes y te permitan hacer la voluntad de Dios, ¿no? Dios apareja todo, a veces son pruebas que Dios te pone para ver, a ver hasta qué punto le eres fiel a Él, ¿no? Y esto es algo que Pablo realmente estuvo a dar y Pablo estuvo dispuesto a dar su vida, pero no estaba dispuesto a darla así como así, sino que pues también la luchó, o sea, dijo, no, yo me tengo que defender, él era un ciudadano romano y dijo, pues yo apelo al César. Yo me entrego, claro, me pueden entregar, me pueden esto, pero yo tengo que hablar ante el César. Y él utilizó esta oportunidad para que para darle a conocer a César el mensaje de Dios. ¿Sí? Y esto lo dice en Hechos 25 y 26. Ustedes lo leen, está esa la defensa de Pablo enfrente de todos, enfrente de un juzgado romano, ¿sí? Y dice en Hechos 25:10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si no hay de las cosas de estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César, apelo. Sí, imagínate lo que les está diciendo, ¿no? Pues si me ven que yo sí hice algo y si encuentran algo, pues listo, yo pago las consecuencias. Si no, pues yo apelo al César.
¿no? Y sigue el verso 18 de este capítulo 10 y dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. ¿Qué dice? Y esto se cumple con Pablo, ¿no? Porque él habló ante reyes y gobernadores. César no era cualquier pelagato, ¿sí? O sea, no era cualquiera apareció allí del Imperio Romano, no, era muy reconocido, sí, era uno de los que, pues, comandaba y era el regente allí en la ciudad de Israel, pues, de lógico que, pues, imagínate, ¿no? Entonces, acá se confirma lo que estaba profetizado incluso desde los profetas, incluso desde el tiempo de Abraham, ¿cierto? Que de Jacob que de Abraham descenderían reyes y naciones, ¿no? Y ahí es donde vemos esto, que Dios pues les da esa primicia y les muestra, y por eso Sara, pues como era, ya no vas a ser, se le cambia el nombre y ahora se le dice que va a ser princesa de qué, de reyes, ¿sí? Y esto es algo que nosotros podemos ver. Sí, que nosotros somos enviados no solo a hablarles a X o Y personas, sino también ir a reyes, ir a esto, a las autoridades, porque muy posiblemente cada rey, cada autoridad que esté en nuestro gobierno es porque muy posiblemente es parte de la casa de Israel. ¿Sí? Eso es algo que se puede ver y es que a veces decimos, no, pero este que está liderando ahorita, ¿será que sí? Nosotros no sabemos, Dios sí lo sabe, ¿sí? Y aunque a nuestros ojos parezca que no son dignos de recibir a Dios, de conocer el llamado, como lo pensó Jonás en su momento, diciendo, ¿y quiénes son estos asirios incircuncisos que necesitan recibir tu perdón, tu clemencia? No, esos deben de ser destruidos, pasados por el hacha, igual que decía este Juan el Bautista. No, nuestros enemigos deberían venir y Dios juzgar de una vez todo esto, ¿cierto? Pero pues Dios siempre ha querido mostrar misericordia, ¿sí? Y Dios quiere darles una oportunidad para recambiar su vida, para que empiecen realmente a ser de bendición. Y este por eso mensaje y este testimonio fue enviado no solo para ellos, sino para cada uno de nosotros. Lo entendimos, ¿cierto? Y que ese llamado, pues, ¿qué es? El que te ama, el que te está llamando a casa, el que quiere restaurarte, el que quiere darte una herencia, el que quiere mostrarte realmente quiénes son tus padres, qué es tu heredad, cómo te la otorgó, cómo te la dio, ¿cierto? Por eso, cuando tú eres fiel y te arrepientes de todo tu corazón, pues Él va a estar dándote todo eso. Y no importa de qué clase, no importa de qué lugar seas, no importa de qué color eres, no importa de qué raza eres, no importa nada de eso. Lo único es que cuando tú escuchas ese mensaje, cuando tú quieres oír, cuando Él te está seduciendo, te está conquistando, y eso lo dice en Oseas, que Él te trae con lazos de amor, ¿cierto? Él te empieza a buscar, te empieza a seducir, y si tú no te sientes seducido, dile, Dios mío, conquista mi corazón. Seduce mi vida hasta tal punto que yo pueda estar adicta por ti, que yo pueda enloquecer por ti, que yo quiera cumplir lo que tú dices en tus escrituras, así como lo hizo Elías, como lo hizo Jeremías, como lo hizo David, que a pesar de que cayó, se volvió a levantar y pudo estar delante del Eterno, ¿sí? Cuando nosotros veamos y entendamos esto, que hasta tus entrañas, que hasta tus huesos, que hasta todo se mueve por lo que tú estás escuchando, ¿sí? Y no te pasa así de largo, pues es definitivamente es que, ¿qué es? Que estás escuchando a tu pastor, es que eres oveja de la casa de Israel. Cuando tú ves que las personas están emocionadas, que quieren seguir escuchando, que quieren seguir aprendiendo, no porque la ves un día y ya lloró y todo eso, no, sino porque ves replicada esa situación varias veces, entonces es porque la persona realmente quiere aprender de Dios, ¿sí? Y ahí es donde se cumple lo que dice en Gálatas 3:29. Y vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, si tú aceptaste a Yeshua como tu Salvador, como tu Señor, como tu líder, como tu Maestro,
pues que dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque a través de Yeshua entramos en pacto. A través de su sangre que selló el pacto es que nosotros podemos entrar otra vez y ser parte de estas promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos a entender que ya la tierra nos pertenece. ¿Por qué? Porque ya nos identificamos con Israel, porque ya decimos soy pueblo de Israel, porque yo ya no pertenezco a X o Y sistema de religioso, sino que pertenezco al Dios de Israel. No pertenezco a nadie más, ¿sí? Y eso cuando lo entendemos, pues ya no vas a estar dividiendo, ya no voy a decir, ya no vas a decir, no, es que yo soy de Sutanito, de Merecejito, de Milanito y vamos a estar peleando y discutiendo, no, sino que vamos, sí, va a haber discordia en temas doctrinales, sí, porque no todos vemos las mismas escrituras, pero Dios va a empezarnos a dar la unión de entender las escrituras tal cual. Ya no me voy a basar en el cuento de X o en el cuento de Y, sino que me voy a basar en lo que Dios dice a través de sus escrituras. ¿Que puedo escuchar a otros? Sí, puedo escuchar a otros, pero ellos no van a tener la última palabra la tienen que las escrituras, ¿sí? Y ahí es donde se va a empezar a levantar el tabernáculo caído de David, por eso dice en el verso 19. Dice, mas cuando os entreguen, no os perturbáis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano. Entonces, si vemos acá, nosotros no tenemos que preocuparnos, venga, yo qué voy a ir a decir, yo qué voy a esto, si tienes que prepararte, si tienes que conocer las escrituras, porque eso es lo que Dios va a utilizar, pues ¿para qué? Para dar a conocer a otros su palabra. Eso no quiere decir que Dios no vaya a utilizar a una persona que no sepa, que no conozca las instrucciones. Lo vemos como a lo largo del Antiguo Testamento, Dios cuando ungía a una persona y se le presentaba a una persona, lo ponía a profetizar, así la persona ni siquiera tuviera el mayor conocimiento, ¿cierto? Eso él lo puede hacer, pero no por eso ahora nos vamos a dar el lujo, no, yo ya no tengo que estudiar, no tengo que nada, no, tenemos que prepararnos porque pues tenemos un llamado. Si somos de la milicia de Dios, pues tampoco vamos a llegar así con con las manos vacías, ¿no? Tenemos que prepararnos, ¿cierto? Y cuando nos preparamos, no, ahí sí no vamos a tener que preocuparnos, venga, de que voy a hablar, Dios va a hacer todo. Dios va a hablar por ti, Dios va a dar a entender el mensaje y sigue en el verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sí? ¿Quién es el que va a hablar por ti? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese él es el que va a hablar. Y por eso es que esto se cumple varias veces. ¿Sí? Cuando ellos parecieron persecución, y por lo menos lo podemos ver acá con Pablo, ¿sí? Pablo, un erudito, tenía y podía tomar mil cosas para hablar y todo, pero ¿quién fue el que lo guió para decir las palabras correctas? Dios, ¿sí? Para presentarse realmente bien. Y esto es algo que vemos que a lo largo de las profecías es repetitiva. No solo tiene un cumplimiento, sino puede tener incluso hasta varios. Y vemos que a lo largo de las escrituras dice que los hijos de Dios van a ser perseguidos. ¿Hasta qué? Hasta que venga el final, hasta que venga la restauración de todas las cosas, ¿cierto? Eso no solo lo dice Yeshua, lo dice también varios de los profetas que van a ser persecución porque pues nosotros no estamos de acuerdo o a veces no andamos de acuerdo a lo que dice las escrituras, ¿cierto? Por eso en el verso 21 nos dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto Yeshua no repite esta frase, el que persevere hasta el fin será salvo, solo esta vez, sino que la vuelve a repetir en donde en Mateo 24.
donde habla de las señales, donde habla que va a haber una persecución cual nunca la ha visto antes y que la mayoría de las personas a nivel de doctrinal cristiano piensan que nosotros no vamos a tener que pasar por el recto, vamos a tener que pasar por el recto. Nosotros vamos a tener que sufrir, nosotros vamos a tener que perseverar aún a pesar de las circunstancias, ¿sí? Cada uno, y hoy en día podemos decir, no, pues es que hoy en día no se ve tanta tribulación, no, pero tenemos otro tipo de tribulaciones en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con el trabajo, ¿sí? Siempre se van a dar ciertas cosas y ciertas partes para que nosotros, ¿qué? Tengamos que perseverar hasta el fin de nuestros días o hasta que llegue el Mesías, si es que antes él no llega, ¿no? Entonces, esto va a decir hasta dónde está el final del exilio, hasta cuando Dios nos saque de las naciones y nos lleve ante Él, hasta que Él ponga su cetro y diga, acá yo reino y empiece a gobernar Él y ya todas las naciones tengan que estar sumisas ante Él, se arrodillan ante Él y acepten que Él es el único Dios verdadero, ¿sí? Por eso sigue en el verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que el Hijo del Hombre venga. Y esto sí que es cierto, ¿no? ¿Hasta dónde no ha llegado la palabra de Dios y será que se ha terminado de recorrer a lo largo de estos 2000 años? Porque es que esto algo que pasaba y es que para esta época y lo podamos tomar de dos maneras, de manera literal, el recorrer realmente solo Jerusalén, ¿sí? Porque dice el recorrer todas las ciudades de Israel, ¿sí? Si Joseph en su audio dice que el recorrer Israel, ¿sí? Actualmente, y que Israel realmente es muy pequeño, ¿sí? Dice que para recorrerlo se llevaría casi un día, ¿sí? Sin necesidad de estar. Y pues imagínate para esa época, hoy en día en un día se recorre en un coche, ¿sí? Tú puedes ir a varios sitios de Israel, incluso recorrer Israel toda en menos tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba para ese entonces y que realmente la ciudad era más pequeña? ¿Sí? Sabemos que era solo la ciudad que actualmente está amurallada, o lo que le dicen como la antigua Jerusalén, la ciudad de antigua Jerusalén, ¿cierto? Entonces, imagínate, ¿será que para esa época no se recorrería toda la ciudad y se enseñaría todo esto? ¿Será que esta profecía entonces no se cumplió? ¿O qué pasó con esta profecía? Pues vamos a ver que no está hablando de Israel como tal, porque para esa época, ¿quién era? Estaba nomás la Casa del Sur. Solo habían dos tribus. ¿Dónde estaban las demás tribus? Pues en medio del mundo. Entonces, por eso Joshua les dice, ustedes no van a acabar de recorrer todo el mundo a llevar la palabra, ¿sí? A llevar el mensaje, porque van a tener que recorrer todo el mundo. Imagínense a Pablo recorriendo todo el mundo. ¿Será que lo podría hacer él solo? No. Ha pasado 2000 años y todavía no se ha llegado la palabra concreta a todas las personas, ¿sí? Porque hay muchas tribus indígenas que no conocen las escrituras. ¿Mm? Imagínense, ¿no? Y esto es algo necesario. Y hoy en día nosotros, por lo menos para ir de una ciudad a otra, o por lo menos nosotros que estamos en el nuevo continente, salir al viejo continente, ¿no? Que así es como le decían antiguamente, de ir nosotros de América hacia Asia, hacia Europa. ¿Cuántas horas no nos tardamos? Imagínense para esa época si ni siquiera conocían que existía América, por así decirlo, ¿sí? Y que todavía les faltaba conocer mucho la parte del mundo. Entonces, imagínate, él trató de llegar a la mayor parte de ciudades, no llegó sino hasta Turquía, imagínense todas las ciudades que faltaban de ahí para adelante, pues faltaban muchísimas, ¿no? Entonces, por eso acá vemos que esta profecía realmente se está cumpliendo y todavía no se ha terminado de cumplir. Y en Daniel 12:3 nos dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel,
Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y acá vemos varios pasos que realmente vemos y es que habrá mucha multitud, ¿sí? Y nosotros, y por lo menos acá cuando dice los entendidos resplandecerán, pues aquellos que conozcan las escrituras, que anden en luz, que anden en la instrucción, que se dejen guiar por la lámpara del Eterno, pues definitivamente, ¿qué va a hacer? Van a ser como el firmamento cuando brilla en medio de la noche. Bueno, nosotros en nuestras ciudades poco lo podemos ver, ¿no? Pero él sí que lo veía, ¿no? Daniel para esa época, pues imagínate, esa época sí yo creo que se veía el firmamento claritico, claritico, debió ser un espectáculo muy bonito, ¿sí? Pero ¿qué le dice a Daniel? Cierra estas palabras hasta que llegue el fin, el tiempo del fin. ¿Y cuál dice? Tiene dos características el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Será que hoy en día no corremos de aquí para allá a lo largo de todo el mundo? Hoy en día tenemos a un familiar acá y al otro día está en China, o en España, o en México, o en la Patagonia, ¿sí? Se pueden ir de un lugar a otro, ¿cierto? Y dice, y la ciencia aumentará. ¿Será que hoy no se ha aumentado la ciencia? ¿Será que hoy no han detectado cosas que anteriormente ni se detectaban? Ha aumentado, ¿cierto? Entonces, esto es para comprobar y esto nos muestra que realmente que en tu empresa, en tu religión, en tu familia va a haber siempre y va a haber siempre una continuación y va a haber parte de que tú eres o no eres de Israel, ¿sí? Que implica que tenemos que perseverar, que tenemos que continuar luchando con Dios, que tenemos que estar abriendo camino, que tenemos que estar empezando a ir ante los hombres y convencerlos, que eso implica que te rechacen, que eso implica que te abran incluso las puertas o te rechacen o te discriminen, y eso es lo que implica el nombre de Israel, que dejarse gobernar por Dios, ¿cierto? Entonces, nuestra esperanza, y esto ha sido desde que yo conozco a nivel de toda la doctrina cristiana protestante, la esperanza es que este mensaje llegue a todo el mundo, ¿cierto? Pero el problema con la doctrina cristiana es que el mensaje está a medias, les falta, ¿cierto? Y nosotros que ya tenemos, pues necesitamos ¿qué? Anunciarlo, llevar ese mensaje, irlo predicando a todo el mundo, no solo con palabras, sino también con nuestro testimonio, ¿sí? Y sigue en el verso 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ya acá realmente, y sigue, y nos sigue diciendo, y esta parte es muy importante, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el único que puede acabar el alma? Dios, ¿no? Por eso en Hebreos y en la carta de los Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, es preferible perder la vida acá en este mundo, por eso Yeshua nos dice en otras de sus enseñanzas, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la quiera perder, la salvará, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros la perdemos por amor a Él la va a restituir, pero si nosotros la vamos a salvar y a rechazarlo a Él, pues ¿qué va a pasar con nosotros? No vamos a poder entrar, no vamos a poder tener salvación, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que continuamente Yeshua le estaba diciendo a los discípulos? Y esto era algo que cada vez que él hacía un milagro, que le decía, venga, no lo digan a nadie, no se lo cuenten a nadie, ténganme el secreto, ¿sí?
Y pues Yeshua no quería que se reconociera públicamente su identidad de que era el hijo de David. Él quería mostrar primero que la ocasión y mostrarle que realmente era el Mesías sufriente, el Mesías Ben David. Por eso es que en una ocasión les pregunté, esto lo vemos en Mateo 16:13, que ¿qué les pregunta? Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sigue diciendo, entonces Jesús le dijo, bienaventurado, dichoso, alegre eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en donde? En los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, que él era el Cristo. Es como contradictorio, ¿no? Porque ¿qué les dice? Vayan ya este mensaje, pero no les diga quién soy yo. ¿Cierto? Contradictorio. Entonces, Yeshua que les estaba anunciando en lo secreto, en la intimidad, en lo oculto, ¿sí? Pero, ¿qué tenían que hacer? Irlo a proclamar a todas las naciones. ¿Qué tenían que proclamar? Dios reina. Yeshua es el hijo de David. Yeshua es el que va a levantar el tabernáculo de David. Eso es lo que nosotros tenemos que proclamar, ¿sí? Cuando nosotros proclamemos esto y la gente lo entienda, pues ahí sí es que tenemos que decirle, mira, para que continúes siguiendo a Dios, para que continúes bendiciendo y aceptando al Hijo de David y siendo y haciendo como Él anduvo, pues tienes que cumplir esto y esto, según lo que dice las Escrituras, ¿no? Entonces, cuando proclamamos en ese momento que levantamos al Hijo de David, que decimos bendito el que no, viene en el nombre del Señor, pues es cuando, ¿qué? Cuando lo que dice en Apocalipsis 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Mientras no entendamos y mientras que el mundo y todo el pueblo y toda la simiente de Israel no entienda, esta parte que somos parte de Israel, que somos reino de Dios, que Dios solo va a reinar sobre Israel y no sobre otro pueblo, no sobre otra denominación, sino que bajo la autoridad de Él y que tengamos que seguir sus instrucciones y que empecemos a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar? No va a haber salvación. No se va a levantar o no se va a restaurar totalmente el tabernáculo de David. Todavía va a haber tiempo. Pero si queremos que sea apresurado, pues ¿qué tenemos que empezar a hacer? Ir y dar y llevar el mensaje, ¿sí? Y esto es algo que debemos de entender. Si nosotros no entendemos nuestra identidad como hijos de Israel, si no entendemos que nosotros somos Israel, si no entendemos que nosotros para establecer el reino tenemos que ser parte de Israel, si no entendemos que el reino de David no está en las nubes, sino que baja acá a la tierra y se va a gobernar acá en la tierra, pues definitivamente no vamos a entender nada. Esto no es un lugar atacto, eso no es un lugar por allá que no sabemos ni dónde está, no, ya Dios lo dijo, la nueva Jerusalén no sube, baja, ¿sí? Y Yeshua viene y la vez que venga no viene una vez en las nubes y allá se va a quedar, no, baja directamente, ¿sí? Sino que Jerusalén realmente va a descender, el trono de David, Yeshua va a reinar acá en este mundo. ¿M? Porque chévere sería nosotros irnos para el cielo y listo, y que acá esta tierra se destruya,
por nuestra maldad, por nuestro pecado, ¿sería justo? ¿Sería chévere pensar o tener ese pensamiento casi egoísta? Pues no, ¿cierto? Por eso siempre y casi siempre oramos hasta cuándo la maldad, hasta cuándo no va a empezar a haber justicia y cuándo no sé qué, ¿cierto? Pues a eso es a lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso la identidad y por eso nuestro pacto y por eso nosotros que tenemos ese mismo llamado de qué? De ve y dilo a las naciones, esto que estás aprendiendo en secreto, esto es que estás entendiendo en la intimidad con Dios, ve y anúncialo a las naciones, que las naciones entiendan. Y esto realmente es lo que Roma ha tratado de hacer, lo que Grecia, lo que todas las religiones van y que van en contra del Eterno, pues han querido destruir. Pero ellos no cuentan con que Dios ya puso su caballito de Troya, así como eh, eh, en esta mitología, ¿sí? Que hay acerca de Helena de Troya y todo esto, ¿sí? De un reino que estaban peleando los dos y pues había uno que se interesó en una de las chicas del otro reinado y pues para poder llegar y conquistar, pues ¿qué hizo? Hizo un caballo como en forma de regalo, lo entró el ejército ajeno y pues ¿qué hicieron? Pues ahí fue que hizo la redada y pudieron pues ganarse esto, por eso el caballo de Troya, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Dios metió y ha metido de su simiente en Roma, y eso qué es el cristianismo, ¿sí? Que hay personas que realmente quieren amar y quieren seguir a Yeshua, entre esos salimos nosotros, ¿cierto? Y pues eso va a hacer que Roma colapse en un momento. ¿Por qué? Porque todos los que realmente conozcan y atiendan y vean este llamado tal cual nosotros lo estamos viendo hoy, pues eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que ese llamado vuelva a Israel, vuelva a la nación de Dios, vuelva al pueblo de Dios y eso qué va a hacer que Roma pierda. Pierda todo, pierda sus usuarios, pierda su gente, pierda a aquellos que está gobernando. ¿Por qué? Porque van a cambiar de lugar, ¿sí? Y sigue en el verso 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Y esto es algo que tenemos que ver y acá es donde Dios se preocupa hasta de lo más mínimo. ¿No será que Dios se preocupa más de ti que de un pajarillo? Dios le da de comer a los pájaros y eso lo dice. No os afanéis por el que comer, porque el que vas a vestir, porque el que te vas a poner. Eso lo vimos en el Sermón del Monte, ¿no? Dice, no te preocupes por nada de eso. ¿Acaso tú no eres más importante que las aves? Que yo alimento y que yo visto y que yo les doy todo. Si ellas no se preocupan sino de hacer lo que tienen que hacer, que es ir y buscar, y Dios les va a dar su comida, ¿no? Ellos no se preocupan por más. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos. Dios tiene el control de todo. Dios sabe qué es lo que está pasando en tu entorno. No tienes que afanarte por eso. Por eso sigue en el verso 30. Ni uno de ellos cae en tierra sin que vuestro Padre lo sepa. ¿Sí? Ahí me salté. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínate, él sabe cuántos pelitos tú tienes en tu cabeza y si estás quedando calvo o no estás quedando calvo, ¿sí? Él lo sabe, ¿sí? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice ella, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Difícil, ¿no? Y acá me pregunto, ¿será que Pedro no se acordaría de estas palabras cuando lo negó? Después de saber que resucitó, ¿ustedes qué creen? ¿Será que no se acordaría y no le vendría a la cabeza ese totazo así, fue un ladrillazo directo a él por haberlo negado delante de la gente? Gracias a Dios él se arrepintió y estuvo con Dios, ¿no?
Pero cuánta gente no lo niega y cuánta gente hoy por seguir a nuestros hermanos los judíos, por pensar que ellos tienen la verdad, niegan a Yeshua y dejan realmente el pacto con Dios. Porque la ley no nos va a salvar. El único que nos puede libertar y el único que nos puede entrar a la bendición y al pacto es ¿quién? Yeshua. Por eso no podemos negarle. Por eso es que la ley y Yeshua van de la mano. No al uno sí y el otro no. Los dos tenemos que llevarlos. Esas son nuestras dos columnas. Imagínate el templo sin esas dos columnas y se tumba una. ¿Qué va a pasar con el resto del templo? Tarde o temprano va a caer porque necesita un fundamento. Y eso es lastimosamente lo que hoy necesita la iglesia. Las diferentes denominaciones ya tienen a Yeshua, pero les falta lo fundamental, que es que la instrucción, cómo permanecer en santidad, cómo andar como él anduvo, ¿sí? Porque si no tenemos eso, ¿cómo vamos a andar como él anduvo? Nos va a ser un poco más difícil el hacerlo. Por eso no podemos negar a Yeshua con nuestros actos, no podemos ser de los que, ay, no nos acercamos y después nos avergonzamos del mensaje, o somos de los que en la iglesia o en el lugar donde estamos reunidos somos las santas palomas, pero nos vamos y salimos y nos quitamos el disfraz de santidad y nos volvemos otra cosa. Eso no les gusta a Dios. Nosotros necesitamos seguir lo que Dios está diciendo, seguir lo que Dios está haciendo, ¿cierto? Y qué tal tú estés en medio de ese proceso y preciso Dios se llame a tu presencia y qué le vas a decir? ¿Qué tal si Él te dice, yo no te conozco, hacedor de maldad? ¿Qué tal si no lo dice a cada uno de nosotros? Por no hacer realmente su voluntad, por haberlo rechazado. Por eso debemos de estar evaluando qué, nuestro corazón constantemente. Por eso tenemos que no avergonzarnos ni de su palabra ni de lo que él hizo por nosotros. Y eso es algo que casi siempre nos ocurre, que nos avergonzamos muy fácilmente de las cosas de Dios. Nosotros podemos defender a capa y espada otras cosas. Y eso es algo que Dios reclama mucho y nos reclama a nosotros como pueblo. Y es que los idólatras y los paganos, ellos no dejan a su Dios aún, aún cuando los están matando. Pero nosotros nos están acribillando, nos están haciendo algo, estamos pasando por una situación difícil y lo primero que pensamos, ¿será que Dios está o será que no está? ¿Cierto? Dudamos. Cuando no deberíamos dudar porque Él es el Dios Todopoderoso, cuando tenemos cosas por qué creer, ¿cierto? Y ahí es donde realmente se prueba nuestra fe, es hacia qué balanza vamos, hacia lo que yo quiero, opino o pienso o a lo que Dios me está mostrando, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar si yo voy a ser capaz de hablar, de confesarle por encima de lo que se venga. Sistema religioso, sistema político o de cualquier hombre o de cualquier persona, y que ese fue un error que cayó Pedro, ¿no? Cuando negó a Yeshua. Lo negó en medio de que una gente normal que estaba allí en una fogata viendo todo lo que estaba pasando con Yeshua y eso, ¿sí? Que por temor a lo que decían los demás, que por temor a la autoridad religiosa del momento que hizo, rechazó a Yeshua. ¿Y qué pasó? Yeshua lo miró con ojos de amor tal cual que él supo que hizo mal y de una vez lloró hasta no poder, ¿no? Pero pues se arrepintió, a diferencia de lo que hizo Judas. Judas hubiera podido tener redención, hubiera podido tener remisión de pecados, todo eso estaba escrito, estaba profetizado, pero no estaba profetizado que él tenía que morir. Él hubiera podido haber sido perdonado por ese error que él cometió, ¿sí? Que muy posiblemente todos nosotros lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? El dejar a Dios, el venderlo, el cambiarlo por otra cosa que nos parece mucho más interesante, ¿sí? Y sigue en el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra,
y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y acá esto sí que es duro. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros tenemos que mirar a quién prefiero obedecer más. ¿A Dios o a mis hijos o a mi familia o a mis padres? ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar a quién le voy a obedecer más. Prefiero que mis hijas se pongan de mal genio con tal de yo hacer la voluntad de Dios. Prefiero que mis padres me odien y me tiren las cosas en cara antes que obedecer a Dios. O prefiero amarlos y que ellos estén lo más de felices y desechar a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que poner en balanza qué es lo que yo quiero. ¿Quiero obedecer a Dios a pesar de las circunstancias o voy a querer seguir a los demás sin importar qué? Por eso es cuando dice en la Torá, cuando dice en Apocalipsis esto que muchos sacan del rapto, ¿sí? Que uno se quedará y el otro se irá. Pues por eso, porque va a haber esa enemistad, porque no todos van a querer seguir a Dios en la misma casa, ¿sí? Por lo que dice acá, ¿no? Va a haber ese enfrentamiento, ¿sí? Muy posiblemente sí. Dios, si tiene misericordia, va a restaurar todo el hogar, pero va a haber un tiempo en que va a haber esa cuñita, esa pelea, ¿sí? De decir, no, venga, tú estás yendo por donde no es, estábamos bien, ¿por qué te mueves de acá, cierto? Pues eso es lo que va a hacer. Y acá nos podríamos preguntar, ¿será que la Torah separa familias? ¿Será que la instrucción separa los corazones de la familia? Y eso no es así. O sea, la Torah no separa familias. Antes lo que quiere es que unirlas. Por eso dice el esposo que quiera a su esposa como el Señor quiere a la iglesia, ¿no? Y la esposa sujétese a su esposo como la iglesia se sujetó a Cristo. Eso es lo que nos enseña. Ya la Torah nos lo enseña de otra manera muy diferente. Ya nos dice, tú no puedes adorar a otra persona. Y en el caso del matrimonio, pues son los dos, caminando los dos en un mismo sentido, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo por preferir a mi hijo voy a dejar las instrucciones. Eso no es así, ¿sí? Nosotros tenemos que, y para esa época habían dos caminos, o se guardaba la Torah o se guardaba el camino y eso llevaba a hacer muerte, ¿no? Y en Mateo 10:38 nos sigue diciendo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. O sea, es como el que la salva, ¿sí? Como el que le están siguiendo y su familia le dice, venga, entonces usted quién decide, a Dios o a nosotros como familia, ¿sí? ¿Y qué dice? Ah, pues por salvarla, entonces no, no, yo lo sigo a ustedes. Pues pierde realmente por eso que dice, el que haya su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? El que diga no, yo prefiero morir, pero a Dios no lo dejo, ese va a hallar vida. ¿Va a hallar vida qué? Eterna, ¿sí? No una vida momentánea, sino una vida totalmente eterna, ¿sí? Entonces, y eso es algo que pasa hoy en día, ¿sí? Aquella persona que dice, porque eso ya hasta lo dicen los ancianos, dicen, no, a mí no me hable de ese tema, yo vivo mi vida como yo quiero vivirla, eso yo estoy bien así, a mí no me venga a cambiar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa persona muy posiblemente está salvando su vida en este momento, pero más tarde o temprano la va a perder, ¿sí? Y el que decida, no, yo voy a seguir con Cristo sin importar lo que pase, sin importar si me rechazan, sin importar si me quedo solo, pero yo voy con Dios, ¿sí? ¿Qué dice esa persona? La va a hallar, va a encontrar su vida, va a encontrar ese don que solo Dios puede llamar. Por eso es que este es un llamado que va sobre los lazos familiares. Es un llamado que no todos van a querer seguir. Es un llamado que va a doler mucho, porque tú vas a tener que decidir entre Dios o tu familia o tus autoridades. Vas a tener que decidir entre a quién vas a seguir. Lo que dice tu amiguito,
tu amiguita, tu esposito, tus hijitos o lo que dice Dios. Por eso dice que dice, toma tu cruz y sígueme. Por eso cuando llamó a Mateo le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo él? Dejó todo. No le importó si era bienes, si había riqueza, no importó nada. ¿Qué dijo? Te sigo. Va a ser un momento amargo, va a ser un momento doloroso, pero si estamos con Yeshua, vamos a saber que ese momento después se va a convertir en gozo y en alegría, ¿sí? Ahí por eso este mensaje realmente es todo controversial. Y yo digo, Yeshua es realmente es un revolucionario, se puede decir que es el rebelde mayor de todos los sistemas religiosos, porque ¿qué vas a ser considerado en contra de la patria, en contra del sistema, en contra de la familia, en contra de las amistades, en contra de todo? Vas a ser rechazado por todos. Pero que ellos que te van a promover, no, síguenos a nosotros y tú vas a tener una falsa paz, una paz momentánea. Pero ¿qué va a pasar después? Entonces, este mensaje realmente no contempla una unidad horizontal, sino una unidad, ¿qué? Vertical. Mi unidad con Dios. Porque en este momento nosotros somos probados. En este momento vamos a ser probados. El único que te puede dar la paz en único momento en el que tú vas a conseguir la paz es ¿quién? Con Dios. No en una falsa religión, no en una falsa política, no en una familia, no en tu esposo, no, porque tarde o temprano va a fallar. Por eso las escrituras dicen, maldito el hombre que confía en el hombre, sin importar el rango o estatus que tenga en tu vida, ¿sí? Cuando hablo de rango o estatus, es por lo menos tu esposo, pues viene haciendo casi el primero, o si en este caso, pues eres muy joven, pues el padre, ¿sí? Pero cada vez tenemos que organizar ¿qué? Nuestro rango como le decimos nosotros, los nombres característicos para cada quien y saber cuál es la prioridad de cada uno, ¿cierto? Entonces, imagínense. Entonces, nosotros no podemos seguir al hombre que nos va a decir, mira, te doy paz, te doy todo, te esto, si me sigues cuando realmente es una paz momentánea. El único que te va a dar una paz real, una paz segura y una reconstrucción y una restauración total, ¿quién es? Dios, sin importar lo que estemos viviendo, ¿no?